Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el programa 35. El día de hoy quiero empezar temprano para que así me quede tiempo de ver algunas series o algo. Quiero comentarles que el día de hoy me notificaron que uno de mis relatos va a ser parte de una antología de poesía, no, mejor dicho, de cuentos vampíricos. Ni siquiera recordaba haberlo escrito. Yo escribo muchas cosas y a veces hasta se me olvida. Pero bueno, es agradable saber que en España van a tener la oportunidad de leer mi material y nunca me doy por vencido. No sé, la literatura no es algo por lo cual uno vaya a vivir o que le vaya a dar fama, pero es una manera de tranquilizarse, de olvidar los problemas del día a día, ¿no? Y con esto no quiere decir que, ay, que yo me esté hundiendo en problemas, porque suele suceder que la gente no entiende. La vez pasada recuerdo que andaba en un evento de la universidad y digo, a mí te encargo una pulsera budista porque significa tranquilidad. ¿Te gusta, si sos budista, te gusta el vudú? Imagínense. O la vez pasada también yo entreno Kung Fu, o entrenaba, porque ahora descanso más de lo que entreno un día sí, un día no. Y más que todo, acondicionamiento físico, ¿no? Corro, levanto pesitas no tan pesadas, porque no puedo, por mi espalda que se me lesioné hace tiempo, ¿no? Entonces, yo dije, el mejor antidepresivo es el Kung Fu Shaolin. Ah, Morgan anda deprimido, mucha Morgan anda deprimido. Y es que yo no sé por qué la gente se lo toma así. Y si lo estuviera, ¿qué? Pues no somos seres humanos, pues tenemos sentimientos. No somos, como les decía la vez pasada, no estamos hechos de piedra. Nos duelen las cosas, tenemos emociones. Y, y el que dice que no siente tristeza es un pendejo mentiroso, perdón por la expresión, pero a veces estas cosas sí me enojan bastante a mí que la gente quiera fingir no sentir o que te quieran cuestionar por qué tú estás triste, o sea, ¿y por qué no? Hay momentos difíciles para todos. Yo en estos momentos no estoy pasando por nada de eso, pero sí la literatura no solamente es para estar triste, también se puede manifestar la alegría, el enojo, diferentes emociones, los afectos, los apegos, ¿no? Entonces, las pasiones. Eh, Espero que con eso pasemos ya a la introducción del día de hoy y comentarles, va, hoy es día domingo 8 de marzo de 2026, son las 3 de la tarde, 28 minutos. Dejé la ventana abierta porque me ahogo siempre que estoy leyendo. Escuchen eso, permítanme. Siempre pasa algún loco con la moto arrancando viendo a los arrancones, pues no sé por qué hacen eso si aquí ni espacio hay, de repente atropellan a alguien y le echan la culpa a la persona que iba caminando y no es de ellos por estar enfermos, parecer moscas volando sobre el popó. Ahí va, es increíble, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es la gente. El día de hoy vamos a hablar un poco resumido de mi papá. De repente vamos a volver a hablar de él. Am, Mi papá era de Chalchuapa, Santa Ana, en El Salvador, y se vino para acá, para Jutiapa, y puso una relojería. No sé si ya les he revelado a mi papá, porque me parece un efecto de vu este. Trabajó en una relojería que se llamaba El Jade, y cuando lo querían despedir, no sé ni por qué lo querían despedir, si él era el mejor de ahí, pidió su tiempo, y con el tiempo puso una joyería y relojería que se llamaba La Esmeralda, junto a un amigo salvadoreño. Tengo muy buenos recuerdos de mi papá. A él le gustaba la música de los galos, las superbandas raudales, los iracundos, los golpes, los brincos, los bríos, ¿no? Los terrícolas, los ángeles negros especialmente, ¿no? Y bueno, eh, él me narraba cuentos, siempre cantaba canciones, ponía bueno, la música y me contaba historias sobre mitología griega. Le gustaban las películas de Charlton Heston, películas clásicas como Ben-Hur, Obadis y así. Y yo las veía junto a él, ¿no? La Odisea creo que vimos también. Entonces yo creo que de ahí es una de las influencias para que yo escriba literatura, porque él nunca me dejó con una duda y sus historias eran muy interesantes. Él era un cuentacuentos, un gran narrador. Entonces quizá de ahí me venga a mí la inspiración, ¿no? La vena literaria. Em, Siempre he dicho que una de mis grandes influencias ha sido el profesor Rodrigo Ventura, pero también esa música romántica y de repente esos cuentos griegos que mi papá me contaba.
ayudaron mucho, ¿no? Porque a él le encantaban las series como Hércules, aunque también mirábamos otras series. Porque a él le gustaba ver Walker, Texas Ranger, le gustaba ver Kung Fu con David Carradine, ¿no? Pero Kung Fu, la leyenda continúa. Pero posiblemente le había visto el primer Kung Fu también. Entonces, era muy interesante mi papá. Una persona honrada, trabajadora, muy bueno para las artes marciales, de hecho, cuando le tocaba defenderse, pero nunca los utilizaba para agredir nada más sin razón. Mi papá muere de cáncer estomacal por estar trabajando tanto, por darnos un futuro. Y después de que él muere, todo en mi vida se vuelve una caída libre. Todo fue de mal en peor. Pero cuando yo tengo problemas siempre pienso en él, siento que él está conmigo y me apoya. Yo recuerdo que lo fui a dejar a Chalchuapa y vomitaba sangre negra. Nos avisaron que había muerto como 8 días después. Uno de mis hermanos asegura, decía que lo había visto. Y por eso fue que nos enteramos que había muerto, porque mi hermanito decía que había llegado antes de él. Estaba muy pequeño, ya no me acuerdo de eso. A mi papá le gustaba la meditación trascendental. Si alguien le hablaba de religión, lo respetaba. Y si ustedes lo invitaban a ir a algún culto evangélico, católico, él iba. Alguna, algún rezo, ¿no? Pero a la misa no, pero solo se sentaba como en posición de meditación porque él practicaba la meditación trascendental. Como dijo. Nunca le oí decir yo que alabara a Jesús o algo así. Hablaba del gran maestro, aunque no estoy seguro de que sea cristiano, su credo. Pero en fin, mi abuelo era satanista. Mi abuelo era adepto del satanismo, él decía eso. Pero de una manera al estilo, ¿qué les digo? No ritualista, ¿no? No andaba comiendo por ahí personas, sino que en el punto del satanismo filosófico, que se parece mucho al escepticismo que yo practico. Entonces, es muy interesante que ellos creyeran en eso. Yo fui cristiano un tiempo, recibí clases de Gnosis, de los testigos de Jehová, de diferentes religiones, pero al final de cuentas soy escéptico. No creo en dioses ni demonios, aunque hablo de eso en mis cuentos y leyendas, ¿no? Y la poesía, más que todo escribo sobre el terror, pero me gusta más escribir sobre el terror humano que el terror sobrenatural, porque siento que el terror sobrenatural se queda corto, porque pueda que sí, pueda que no les pase. En cambio, el terror de la realidad, ¿no? El terror de monstruos humanos. Hace poco yo les hablaba de Junko Furuta, una japonesa que fue atrapada por unos muchachos que eran de los Yakuza en Japón. Entonces, ellos la torturan durante muchos días y disfrutan de esa tortura. Entonces, para mí eso es bastante desalentador, es la palabra. Se pierde la esperanza en la humanidad cuando uno ve esa clase de actitudes. Cuando uno ve un Andrei Chikatilo, un Anatoly Slivko. De repente vamos a hablar de Andrei Chikatilo, de Anatoly Slivko, de Pee Wee Gaskins, de, ¿qué les digo? Casper Jefferson, de diferentes asesinos seriales que la gente, los menos conocidos, no los que la gente todo el tiempo, ay, Dahmer, 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 Bundy, Dahmer, Bundy, Dahmer, Bundy. Y que siempre hablan de esos, y algunos ni siquiera son seriales, pero bueno. Pero eso va a ser después. Vamos a ver cómo vamos a desarrollar el podcast, porque como les decía, hasta el nombre es provisional, el Hit and Run. Ahora, ay, me está durmiendo esta canción. Ustedes no la oyen, pero tengo música de fondo y uf, es para dormir. Vamos con un poema de Ezra Pound. Ahora vamos a leer a Ezra Pound, de Haley, Idaho, Ezra Pound. A Dives. ¿Quién soy yo para condenarte, oh Dives? Yo que estoy tan amargado por la pobreza, como lo estás tú por la inútil riqueza.
Abanico para su majestad la emperatriz. Oh, abanico de seda blanca, pálido como la escarcha en un tallo de hierba, a ti también te dejan de lado. Alba, poema de Ezra Pound también, fresca como las pálidas hojas húmedas de los lirios del valle, al alba yace ella junto a mí. Breves, breves, breves. Causa. Reúno estas palabras para 4 personas. Alguien más puede cazarlas al vuelo. Oh mundo, lo siento por ti. No conoces a esas 4 personas. El desván. Ven, apiadémonos de los que tienen más fortuna que nosotros. Ven, amiga, y recuerda que los ricos tienen mayordomos en vez de amigos, y nosotros tenemos amigos en vez de mayordomos. Ven, apiadémonos de los casados y de los solteros. La aurora entra con sus pies diminutos como una dorada pavlova, y yo estoy cerca de mi deseo. No hay nada en la vida que sea mejor que esta hora de limpia frescura, la hora de despertarnos juntos. Ahora vamos a leer unos poemas de Margarita Carrera, poetisa guatemalteca. Este es cabes en un rincón detrás de la puerta del olvido. Ahí te acurrucas una y otra vez, cumpliendo tu destino. Como alguien desesperadamente solo, también Margarita Carrera, como alguien desesperadamente solo, sentado en el banco de una plaza, como quien se ha detenido en, en su indivisible susto perseguido de ángeles y demonios. Así el poeta llora y habla con Dios, como un maníaco, y le cuenta, de hecho dice como un maniático, perdón, y le cuenta de la sangre y del alba. Habla con los sordos en su lenguaje mudo y con las ratas miserables de la ciudad ensangrentada. Ay, sí que tengo sueño, ya de mañana tengo que regresar a trabajar y a ver, vamos ahora con poema de este servidor de Rolando Enrique Rosales Murga. Se llama Pervivo, surcido, errante, incipiente, decido desnudo, vitorear todo lo que es parte de lo impoluto, luctuosa apoteosis a mi reverberar, solitario emerjo de hondos, suaves, negros y gelatinosos mares. Por mi torrente transita la voz y hablo con boca recién cocida, así pervivo siempre. Resguardo. También de Rolando Enrique Rosales Murga. Vil me asemejo, no encuentro nada a trasluz, no hay credo ni camino furtivo que rapte en su vía. El día de hoy el agrado murió enfadado, con el fango hasta las anginas, con el olor a reventar. Ese era el último poema del Hijo del Relojero. Espero les haya gustado. Gracias por escuchar el programa. Compartan, suscríbanse, comenten, denle like. Adiós.